¿No hay micrófono? Y alguien puede ir buscando mientras tanto Números 16, nos anclamos hoy en Números 16 y va buscando 8 al 11. En 16, ¿1 a qué? Del 1 al 3. Bueno, Números 16 del 1 al 3. Corre, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué? Pues os levantáis vosotros de la congregación de Jehová. Se levantó Coré y 2 familias más y inducieron a todo el pueblo, a 250 personas que llevaban unos incensarios, y a todo el pueblo de Israel se levantaron en rebelión contra Moisés y contra Aarón. ¿Pero por qué? Nosotros también somos santos, empezaron a decir. Nosotros también podemos ministrar, nosotros también podemos llevar el incensario con el incienso hacia el lugar, hacia el tabernáculo. ¿Quién los puso a ustedes sobre nosotros? Empezó una rebelión de entre los levitas, y esto era grave, porque cuando Satanás ataca, los ataques más fuertes de Satanás no son muchas veces los que ocurren de afuera, de puertas para afuera, hacia adentro. Los ataques más duros ocurren de adentro hacia afuera. Y eso le pasó a Moisés y Aarón. Un grupo de hombres, de levitas, estaban allí y se rebelaron contra ellos e inducieron a todo el pueblo a ir en contra. Y es que las divisiones más grandes vienen de adentro. Muchas veces de las personas a las cuales se les ha brindado confianza, se les ha dado un liderazgo, muchas veces líderes fuertes, y debemos tener cuidado en eso, tener discernimiento, mirar el corazón. Dios nos muestra el corazón de las personas a quienes vamos a poner a liderar, porque las divisiones, más grandes que hemos visto en iglesias han ocurrido desde adentro. Pueden leer Números 16, versículo 8 al 11, por favor. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 11. ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, que es para que contra él murmuréis. Coré, te nombramos como de la tribu de Leví para el sacerdocio, para ministrar, y ahora se rebelan contra mí, hablándoles Moisés en otras palabras. Y eso ocurre. Debemos tener cuidado porque, como les decía, las divisiones más grandes vienen de adentro hacia afuera. Coré, Datán y Abiram fueron los que organizaron esta rebelión contra los elegidos de Dios. Recuerden que cuando Dios pone una persona como pastor, como líder, Dios los respalda, y fue Dios quien los puso. Muchas veces creemos que somos mejores que nuestros pastores, que podemos predicar mejor que nuestros pastores, que tenemos quizás más intelecto, más conocimiento, hemos leído más, pero quien Dios escogió fue a nuestros pastores, quien Dios escogió fue a nuestros líderes. Y muchas veces decimos: pero yo predico mejor. ¿Por qué Dios no te escogió a ti? Miremos nuestro carácter, empecemos a formarlo para que Dios sea llamándonos a ser líderes. Y estos hombres se rebelan y hacen que 250 hombres se rebelen también, pero no solo 250 hombres, sino también todo el pueblo. Entonces Moisés les dice: ok, vamos a hacer una cosa, señor Coré.
trae a esos 250 hombres que se rebelaron. El día de mañana nos encontraremos en el tabernáculo, en la puerta de adelante, y que ellos lleven 250 incensarios y prendan el incienso allí. Y miraremos qué pasa. Ocurre que al día siguiente ellos llegan y prenden el incensario y Dios empieza a consumirlos a todos. Empezó una mortandad muy fuerte al punto de tener que a Aarón interceder, decir no los acabes. Dios se enoja tanto que quiere acabar con todo Israel. Y Moisés le dice, Señor, pero por culpa de un hombre o por culpa de una familia, no es justo que termines con todo Israel. Hemos visto en todo peregrinar de Israel a Moisés clamando, intercediendo una y otra vez por la rebeldía de este pueblo. Se rebelan una y otra vez y siempre vemos a un Moisés ahí clamando, intercediendo para que no los destruya. Pueden leer por favor Números 16, capítulo 31 al 35. Versículo 31. 31 al 35. Dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Ven? Apenas se rebelan, Dios le dice a Moisés, Moisés, necesito que todos se aparten de la familia de Coré, de Datán y de Abiram. Apártense de donde ellos están. Y dicen que ellos estaban allí, estaba Coré, estaban las familias de Coré con sus niños, con sus esposas, con sus pequeñitos, y la tierra se abrió y los tragó y se cerró. Pero también a los 250 que se habían rebelado, que estaban enfrente del altar, salió un fuego y los consumió. Todo esto son consecuencias de la rebelión. Y es que la rebelión es como pecado de adivinación, es algo que va en contra de los principios de Dios. Si vemos cómo se rebeló Satanás, cómo empezó a involucrar a ángeles, a ponerlos en contra, y esto es desagradable para Dios. Cuando Dios ve toda esta rebelión, empezó a exterminar a todos, al punto que Moisés le dice a Aarón, Aarón, rápido, ve, ofrece sacrificio por ellos para que Dios no los destruya a todos. Y vemos a Aarón corriendo a solucionar estos problemas. Capítulo 16, ahí estamos en Números 16, del 47 al 50, por favor. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. 14,700 murieron, sin contar a los de la rebelión de Coré. Empezó una exterminación y tiene que salir rápido a Aarón a interceder por ellos, a mostrar una ofrenda de expiación por ellos. Qué hermoso el corazón de Moisés y de Aarón. Cuántas veces se le rebelaron, su propia hermana. El mismo Aarón también habló mal de él. La congregación una y otra vez quiso apedrearlos. Se les rebelaron tantas veces que cualquier ser humano diría, uy Señor, llévatelos porque ya me tienen aburrido. Pero no, siempre con su corazón manso, intercediendo por el pueblo. Un corazón de pastor. Un corazón que fue entrenado 40 años en el desierto, ¿haciendo qué?
pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Un corazón que fue preparado 40 años en el desierto para pastorear ahora al pueblo de Israel. Un corazón de pastor. La rebelión es un levantamiento público y violento contra los poderes del Estado con el fin de derrocarlos o de forzarlos a actuar en un determinado sentido. Capítulo 17. En el capítulo 17 encontramos a Dios ordenándole a Moisés y a Aarón que tomen una vara de cada tribu. De cada tribu tomen una vara. Estas varas eran varas secas, sin vida. Tomen una vara y al día siguiente, por favor, pongan esas varas al frente del tabernáculo. Señor Aarón, tú también vas a poner tu vara representando la tribu de Leví y las pondrán enfrente. Y yo haré florecer a aquella vara que va a representar el sacerdocio. Porque ya estoy cansado de que se rebelen contra mí, ya estoy cansado de que quieran tomar posiciones de las cuales yo no se las he dado, y la vara que florezca, ese es el que yo he escogido para mi servicio. Ya, dejen de pelear. Listo. Al día siguiente ponen todas las varas y ocurre que la vara de Aarón reverdeció. Dice que reverdeció, pero también dio fruto, almendras. Y dice Dios, tomen esa vara y guárdenla. ¿Dónde la guardaron? En el arca. ¿Qué más había en el arca? Muy bien, ya pueden pasar por su título de teólogos. Eso es lo que vemos en el capítulo 17. Tengo que resumir rápidamente, tenemos muchos libros pendientes y aquí hago un paréntesis. Cuando entremos en historia hebrea, para el libro de Jueces, vamos a hacer grupos, los cuales van a explicar los diferentes jueces que vamos a encontrar. Entonces vamos a hacer algunos grupos. Este grupo va a exponer tal y tal juez, este grupo el tal sábado va a exponer tal y tal juez. Yo les envío un cronograma bien organizado y con tiempo para que puedan pasar a exponer con diapositivas, bien bonito, y van a explicar los diferentes jueces. Eso es nota. Ahora, para los virtuales se va a hacer examen. Ustedes no, ustedes van a exponer los diferentes jueces. Continuemos. El servicio de los sacerdotes y los descendientes de Leví. Como título, el servicio de los sacerdotes y los descendientes de Leví. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿De qué familia eran los sacerdotes? Sí, de Leví, pero ¿de qué familia? De Aarón. Muy bien, atentos a eso. Los hijos de Aarón y los hijos de Aarón son los sacerdotes, los encargados de ministrar, los encargados de entrar hasta el lugar santísimo, los encargados de entrar en los atrios, en el lugar santo, los encargados de los utensilios, ellos, los sacerdotes. Y los levitas eran quienes les prestaban servicio, pero estos estaban limitados, ellos no podían tocar algunos utensilios porque caían fulminados, ellos no podían entrar al lugar santísimo, ellos estaban para el servicio. Amén. Números capítulo 18, y pueden leer por favor del versículo 1 al 7, Números capítulo 18 del 1 al 7. Deberes de los sacerdotes y de los levitas. Luego el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado del mantenimiento del tabernáculo, pero no podrán ayudarte
pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Habían reglas estrictas. Ya el pueblo se había rebelado, vinieron así con los 250 con sus incensarios, venían el pueblo de Israel cuando quería, hey, no, paren, ya no más. Ahora los que se van a acercar únicamente serán los levitas, ustedes estarán un poco más aislados, porque los únicos que se podrán acercar son los levitas. Ahora, estos estaban al servicio de los sacerdotes, tenían que estar en sujeción, y esto es algo muy importante, la sujeción. Nos cuesta estar en sujeción, nos cuesta cuando se nos pide algo y se nos pide de mala manera, aún así se nos pida de buena manera, nos cuesta, nuestra carne siempre intenta como rebelarse, como esa rebelión de Coré, de no querer, pero ¿por qué? ¿Pero por qué él lo pusieron a hacer eso? ¿Pero por qué él está predicando? ¿Que por qué es? Y siempre estamos como con esa rebelión dentro de nuestro corazón que debemos trabajar en ella. Como seres humanos tenemos una naturaleza caída que nos impulsa a pecar, pero necesitamos de esa naturaleza divina, del Espíritu Santo, para dominar esta carne. Oh, ¿hasta cuándo cargar este cuerpo de muerte? Decía Pablo, ¿recuerdan? Queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Entonces esa rebelión siempre quiere estar ahí, pero ellos tenían que estar sujetos al pie de la letra. Porque si cometía algún error el levita, moría también el sacerdote, según lo que acabamos de leer. Tenía que hacer caso, no pueden acercarse a ciertos lugares, por favor, porque si no, mueren ustedes y por culpa de ustedes muero yo. Entonces deben estar apartados en ciertos lugares, no pueden tocar los utensilios. Cuando traslademos el tabernáculo, recuerden las 3 familias que estaban encargadas, ¿cuáles eran? Gersonitas, coatitas y Mera. Esos eran los únicos encargados de la tribu de Leví en armar, desarmar, en llevar los utensilios, pero no podían tocarlos, tenía que ser con unas varas. Entonces eso es el servicio de los sacerdotes y los descendientes de Leví. Continuamos ahí en el capítulo 18 y como título, las ofrendas para los sacerdotes. Las ofrendas para los sacerdotes. Entonces ya vimos 2 grupos, sacerdotes y levitas. Ambos hacen parte de la tribu de Leví, pero los sacerdotes son los que fueron tomados de la familia de Aarón y de Moisés para el sacerdocio. Ofrendas para los sacerdotes. ¿Alguien puede buscar en el celular Números 18, del 8 al 19, en traducción, lenguaje actual, por favor? Números, capítulo 18, versículo 8 al 19, traducción, lenguaje actual. Al 19. Las ofrendas para los sacerdotes. Además Dios le dijo a Aarón: tu trabajo sacerdotal consiste en presentarme las ofrendas de los israelitas. Todas esas ofrendas se las daré a ti y a tus descendientes por el servicio que me prestan. Esta será una ley permanente. De las ofrendas que se queman a ustedes les corresponderá las ofrendas de cereales y las que traen los israelitas para pedir perdón por sus pecados. Cualquier varón de ustedes podrá comer de estas ofrendas, solo que deberán hacerlo en el santuario, porque se trata de ofrendas santas. A ti y a tus descendientes, hombres y mujeres, les doy también todas las ofrendas especiales que me traen los israelitas,
Podrán comer de ellas cualquier persona que haya cumplido con los requisitos para presentarse ante mí. Esta será una ley permanente. También les doy a ustedes los primeros frutos de las cosechas que los israelitas deben traer cada año. Para ustedes será lo mejor de su aceite, de su vino y de su trigo. Podrán comerlos cualquiera de ustedes que haya cumplido con los requisitos para presentarse ante mí. También serán para ustedes todos los primeros hijos de los israelitas y todas las primeras crías de sus animales, pero podrán darte a cambio una ofrenda por sus hijos y por los animales que esté prohibido comer o sacrificar. En tales casos esperarán a que sus primeros hijos cumplan un mes de nacidos, entonces te darán 5 monedas de plata de las que se usan en el santuario. Esas monedas pesan 11 gramos cada una. Los animales que no puedan cambiarse por otra ofrenda son la vaca, la oveja y la cabra. Estos animales deben apartarse para mí. Tú podrás quedarte con la carne del pecho y del muslo derecho, pero derramarás su sangre alrededor del altar y quemarás su grasa. Así es como me agrada esta ofrenda. Todas las ofrendas y sacrificios que los israelitas me ofrezcan serán para ti y para tus descendientes, hombres y mujeres. Esta será una ley permanente. Yo te doy mi palabra, te la cumpliré a ti y también a tus descendientes. Dios toma a la tribu de Leví para el servicio y los toma de las demás tribus para un servicio especial, para el servicio del sacerdocio y la administración del templo, para el tabernáculo, para trasladar el tabernáculo. Los tomó para una función especial e importante. Pero Él les dice que cuando entren a la tierra prometida no les va a dar herencia, pero que la herencia de ellos iba a ser el mismo Dios. Entonces los llama al servicio, pero también los provee. Dice en Levítico, cuando veamos Levítico, se muestran la cantidad de ofrendas que tenían que hacer. La ofrenda mecida, la ofrenda de las primicias, bueno, una cantidad de ofrendas que tenían que hacer. Entonces ellos tenían que llevar esas ofrendas, era un requisito, era algo puntual, era algo casi obligatorio. Como los sacerdotes estaban ministrando, ellos tenían derecho de tomar de las primicias, tenían derecho de tomar de los primeros frutos, tenían derecho de todo lo que traía el pueblo. Imagínate más de 2 millones de personas en el desierto trayendo ofrendas por sus pecados, de primicias. Era mucho lo que traían. Entonces a los sacerdotes les tocaba una parte, la mejor parte de los cereales, la mejor parte del aceite, la parte del pecho del animal, bueno, en fin, según la ofrenda y el sacrificio. Era la provisión de Dios para los sacerdotes. Si lo traemos a hoy en día, ¿quiénes serían los sacerdotes? Dios nombró a todos reyes y sacerdotes, pero ha escogido a ciertas personas para ministrar en su iglesia. Ahora, nosotros debemos ser conscientes de que debemos ayudar a nuestros líderes, debemos ayudar a nuestros pastores con estos temas, con el tema de la ofrenda voluntaria, con amor de corazón. Pero muchas veces nos cuesta el tema del dinero. Cuando tocan el tema del dinero, nos cuesta, pero ellos tenían que darlo, tenían que sostener a Aarón, a sus hijos, a sus familias. Pero hoy en día nos cuesta bastante el poder quizás dar un poco más. Es mejor dar que recibir. Y ellos vivían de ellos. Pero más adelante veremos cómo las demás tribus se olvidaron de los levitas, cómo las demás tribus se olvidaron de los sacerdotes y no hicieron como Dios les había ordenado. Esa era la ofrenda de los sacerdotes. Como título, las ofrendas para los descendientes de Leví. Las ofrendas para los descendientes de Leví. Anteriormente vimos las ofrendas para los sacerdotes, quienes eran Aarón y sus hijos, Eleazar, pero ahora vamos a ver cuál era la ofrenda para el resto de servidores, para los levitas, porque todos ellos habían sido llamados a servir en el tabernáculo. Números, por favor, Números, en la traducción lenguaje actual, Miguel, ayúdame.
Números 18, del 20 al 32. Las ofrendas para los descendientes de Leví. Dios le dijo a Aarón: en Israel todas las tribus han recibido como herencia su propio territorio, pero a los descendientes de Leví no les daré ningún territorio, pues yo seré su única herencia. Cuando los israelitas me entreguen la 10ª parte de sus productos, todo eso será para los descendientes de Leví, el pago por el servicio que prestan en el santuario. Ellos son los únicos que pueden acercarse al santuario. Si los israelitas se acercan a él, morirán, pues ese es un pecado que se castiga con la muerte. Esta será para ustedes una ley permanente. Además, Dios le ordenó a Moisés: dile a los descendientes de Leví que cuando reciban la 10ª parte que deben entregarme los israelitas, también ellos deberán entregarme una 10ª parte de lo que reciban. Así como los israelitas me entregan la 10ª parte de su trigo y de su vino, esta ofrenda se le entregará al sacerdote Aarón. Y de todo lo que reciban deben apartar siempre lo mejor, la mejor parte, y dársela a Dios como ofrenda. Cuando ya me hayan dado la mejor parte, lo demás será para ellos. Se lo podrán comer donde quieran junto con su familia. Ese será su pago para servirme en el santuario. Diles que me obedezcan y no me ofendan, usando mal las ofrendas que los israelitas apartan para mí, de lo contrario morirán. Lee el último versículo nuevamente. Voy. Diles que me obedezcan y no me ofendan, usando mal las ofrendas. Cuando ya me hayan dado la mejor parte de lo demás, será para ellos. Se lo podrán comer donde quieran junto con su familia. Ese será su pago para servirme en el santuario. Diles que me obedezcan y no me ofendan, usando mal las ofrendas de los que los israelitas apartan para mí, de lo contrario morirán. La paga de los levitas, y ahí lo dice, esta será tu paga por servir en el tabernáculo. El pueblo de Israel tendrá que dar el diezmo en frutas, el diezmo de sus cosas. Y ustedes tomarán ese diezmo, apartarán lo mejor para mí, pero de ese diezmo sacarán también el 10% y lo entregarán al sacerdote, me lo entregarán a mí. Es increíble ver que cómo Dios lo puso como reglamento para probar únicamente el corazón y la obediencia, no porque Dios necesite dinero, no porque Dios necesite, porque sus calles son de oro, su mar es de cristal, dueño del oro, de la plata, no, como un requisito para probar el corazón, como un requisito para bendecir, como un requisito para demostrar el amor nuestro hacia Dios. Entonces a ellos les iban a dar el 10%, todo Israel, ellos tenían que sacar la mejor parte para Dios, del 10% dar el 10% a Dios, y con el resto podían ellos alimentarse, podían alimentar a sus familias, pero también tenían una observación que leímos ahorita. Diles que me obedezcan y no me ofendan usando mal las ofrendas. Nosotros como pastores debemos ser muy buenos administradores, y muchas veces las personas dicen: no, es que yo no doy ofrenda o yo no doy mi diezmo porque se lo malgastan o porque se lo roban o porque hacen mil cosas. Cada quien tiene que dar cuentas a Dios. Ustedes de dar y nosotros de administrar. Ahí dice: diles que me obedezcan y no me ofendan usando mal las ofrendas que los israelitas apartan para mí, de lo contrario morirán. Algún día todos los pastores tendrán que dar cuentas a Dios, pero nuestra tarea es ser dadivosos. Aunque el diezmo haga parte del Antiguo Testamento y de la ley, hoy en día estamos llamados a dar es de agradecimiento. Y si uno analiza todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y que parte de nuestra confianza es creerle a Dios que podemos subsistir con un 90%, que es bastante, y que Él puede bendecirnos, y que si nosotros bendecimos a aquellos hombres que Dios ha puesto en el servicio, diciéndolo así por decir la iglesia, de su tabernáculo, que vienen y preparan sermones para alimentar al pueblo, que son consejeros, que aman a sus ovejas, que están pendientes, que se dedican al evangelio 100%, el que vive, se me olvidó el versículo, viva el evangelio. Y necesitamos nosotros entender que
que debemos desprendernos un poquito, porque muchas veces somos tan avaros, guardamos riquezas en este mundo donde la polilla y donde el ladrón puede atravesar el muro y robarnos, en vez de hacer riquezas en el cielo. Era un mandato para ellos, sostener a los levitas y a los sacerdotes. Hoy en día nos cuesta un montón, ¿no? Que el pastor trabaje una carrera de 3 años de teología, fuera de eso que no acaba, porque la carrera va hasta el final, nunca terminamos de aprender la Biblia. Fuera de eso, invertir todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero como pastores, toda nuestra vida, sacrificar muchas veces tiempo de nuestra familia con nuestros hijos para dedicarlo 100% al sacerdocio del tabernáculo de Dios, para hacer todo y que todo surja bonito y todo marche como Dios quiere. Eso merece de la congregación una paga. Porque si miramos, los pastores viven de la lana de sus ovejas, y de esto no quiero hablar de dinero, viven de trasquilar a sus ovejas y vender esa lana para hacer cantidad de productos, y ellos se deben el uno al otro. El pastor cuida, la oveja también da, pero eso nos cuesta hoy en día. Hoy en día el tema del diezmo, de la ofrenda nos golpea, y aunque les aclaro, es tema de la ley, es tema del Antiguo Testamento, hoy en día estamos llamados a dar voluntariamente, pero que ese voluntario sea de corazón, entendiendo que hay unos, por decirlo así, unos levitas, unos sacerdotes que están dando su vida, que están pagando un precio por todos nosotros. Amén. Aquí terminamos nuestra estación y arrancamos nuestro segundo viaje. Recuerde que tendremos 2 viajes, 3 estaciones. Del 1 al 10, ¿qué estación estábamos? En el Sinaí. Después seguía un viaje del 10b al 12. Después del 13 al 19 estábamos en el desierto de Parán. Ahora arrancamos nuestro segundo viaje, que va del capítulo 20 al 21. Por favor, lean Números capítulo 20, del 1 al 3, para dar inicio. Números capítulo 20, versículo 1 al 3. Antes de leerlo, este es uno de los capítulos un poco más tristes, porque arranca con una muerte y termina con una muerte. Números capítulo 20, versículo 1 al 3, por favor. Agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Hasta el 12? Lee el siguiente. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Léelo hasta el 5, por favor. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Inicia hablando que ya partieron, que ya están caminando, ya levantaron el tabernáculo, ya se pusieron en marcha. Estamos en un viaje que va del capítulo 20 al 21, donde irán pasando por varios lugares, y arranca diciendo que muere María, la hermana de Moisés y de Aarón. Una gran pérdida para Moisés. No sé cuántos años pasaron, pero ya han avanzado bastante años. Y el pueblo no aprende la lección, continúa quejándose, continúa rebelde. Yo creo que de ver tantos milagros, de poder ver abrirse el mar rojo, de ver descender el maná, de ver cómo Dios
abría la tierra y se tragaba a Coré y a sus familias, de ver cómo llegaban las codornices, de ver cómo fueron consumidos aquellos 250 hombres con sus incensarios, de ver tantas cosas y no aprendían la lección. Por eso cuando Jesús viene y les dice, ustedes son insensatos, duros de cerviz, porque no daban el brazo a torcer, tercos. Y muchas veces nosotros somos iguales. Muchas veces cuando yo vi esta materia de peregrinar de Israel, me identifiqué con Israel. Yo decía, Señor, pero ¿cuántas veces me has perdonado? ¿Cuántas veces me has amado? Estás así como Moisés clamando por mí, Jesús, para que Dios no me destruya. Bueno, y sigue uno cometiendo los mismos errores en incredulidad, en quejas y quéjesen y quéjesen. Y ahora, ¿nos trajiste acá para morir? ¿O nos vas a matar también como mataron a nuestros hermanos? Le dice, no hay agua. ¿Por qué nos traes acá? Y quéjense una y otra vez. Quéjense. Vemos algo que va a marcar la historia en Moisés y en Aarón. Y es en el versículo 8. Por favor, lean el versículo 8. Estamos en el capítulo 20. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hay una orden. Recuerden que Dios era muy estricto con las órdenes que estaba dando. El tabernáculo se tiene que hacer con estas medidas, el arca del pacto con estas medidas, los querubines de oro, tiene que hacerse tal y como yo digo. Nadie se puede acercar, aquel hombre que toque los utensilios morirá. Era muy estricto con las normas y eso lo debía saber Moisés, pues fue el que patrocinó todo el tema de la elaboración del tabernáculo. Él habló con Dios en el monte Sinaí, sabía que era un Dios de orden y un Dios estricto en cada palabra y en cada letra. Entonces le dice, Señor, nos están acosando por agua, este pueblo rebelde viene en contra de nosotros, ¿qué debemos hacer? Ok, toma la vara y háblale a la peña. Una orden clara, una orden establecida. Háblale a la peña y ésta dará su agua para el pueblo. Pero, ¿qué hizo Moisés? ¿Recuerdan? En el primer capítulo de Samuel, capítulo 15, les cuento la historia, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios le dice al rey Saúl, necesito que extermines a Amalek. Extermínalo totalmente, al rey, a sus cosas, al ganado, a todo. Necesito que extermines todo. Y esto no fue una exageración, fue algo literal. No fue una sinócdoque que exagera, no, extermina a todo. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey, también tomó lo mejor de las vaquitas, de las ovejitas, y cuando llega el sacerdote Samuel a decirle a Saúl, ¿qué hiciste? No, yo destruí todo, pero yo escucho bramidos. Por lo tanto, Dios te quitará el reinado. O sea, era algo estricto, debía hacerse al pie de la letra. Ahora vemos a Moisés que le está ocurriendo el mismo suceso. Le dio una orden, toma la vara, que es la autoridad con la cual yo te he dado, háblale a la peña y ella te dará agua para todo el pueblo. Pero cometió el error de no obedecer al pie de la letra. Imagínese si en estos tiempos nos pasaran esas cosas por no obedecer al pie de la letra. Porque nosotros obedecemos, pero a medias, a nuestra forma, a nuestra manera, como yo creo. Pero si fuera al pie de la letra, yo creo que más de uno ya tendría una ovejita atrás y bramando vaquitas por ahí. ¿Cuál fue la consecuencia? Capítulo 10 al 13, por favor. Y reunió Moisés a Aarón y a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su vara
su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En otra versión dice: por cuanto no confiaste en mí para obedecer estrictamente mi mandato como lo ordené, no entrarás tú ni Aarón a la tierra prometida. Ya la generación anterior, de 20 hacia arriba, ya Dios les había dicho que no iban a entrar. ¿Por qué? ¿Recuerdan los 10 espías? Ese suceso de los 10 espías negativo que se dejaron influenciar, por eso no entraron de los 20 para arriba. Pero Caleb, Josué, Aarón y Moisés todavía tenían el paso libre. Pero en este suceso, Moisés hace algo que molesta a Dios. Primero, se atribuye él el milagro. También vemos que les dice: pueblo rebelde. Dios nunca le dijo eso. Dijo: toma la vara, háblale a la peña. Pero él se atribuyó el milagro. Les haremos nosotros salir agua de la roca. Pueblo rebelde. Nunca Dios le dijo: dígales pueblo rebelde, aunque lo eran. Pero él se atribuyó todo eso. Y fuera de eso, golpea la roca. Desobedeció totalmente. Dime. Eso también hace referencia como a la arrogancia que él tuvo en el momento, ¿no? Aunque era manso, yo creo que también demostraba su humanidad, de estar un poco cansado. ¿Cuántas veces se le habían revelado? Ya en un versículo anterior había dicho Dios: ya se me han revelado 10 veces. Más la de Coré, más ya iban como 15 veces estos hombres revelándosele a Dios y a su ungido, que era Moisés. Yo creo que en un momento de ira pecó y golpeó la peña. Por eso no entrará él a la tierra prometida. Y lo triste es ver que antes de morir Moisés ve a lo lejos y contempla por fin la tierra prometida. Qué triste que el líder que Dios tomó para llevar a este pueblo, el encargado, el ungido, el respaldado por Dios, no haya podido entrar. Pero sí entró. A todos. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, en lo que es Canaán, la tierra prometida, llega alguien a hablar con él. ¿Quién fue? Moisés y Elías. Quizás en su cuerpo físico no pudo entrar por su desobediencia, pero en la gracia y en el cuerpo glorificado Dios le permitió estar allí con Jesús, hablando con Jesús, disfrutando por fin la tierra prometida ahí con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Moisés le dice al rey de Edom: ¿Edom viene de qué descendencia? De Esaú, muy bien, de Esaú. Esaú era hermano de... Ajá, y Jacob viene el pueblo de Israel. Entonces eran como hermanos. Entonces Moisés le dice, esto lo vemos del capítulo 14 al 21, perdón, del versículo 14 al 21, estamos en el capítulo 20, del 14 al 21. Le dice que le dé permiso de pasar por su tierra. A Edom: rey de Edom, permíteme pasar con mi pueblo por todo el camino, no tomaremos nada, si llegamos a tomar agua te la pagaremos, no pasaremos por viñedos, no haremos males, pasaremos tranquilamente. Y el rey le dice que no. Vuelve y le dice: Moisés, permíteme por favor pasar. Y el rey le dice que no. Y mandó el ejército a la frontera. Moisés dice: ok, entonces tomemos por otro lado. ¿Alguien puede leer por favor el versículo 24? Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mí, a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Ahí le dice de Números capítulo 20, del 22 al 29, vemos
cómo finaliza también la vida de Aarón. Iniciamos con la muerte de María, hermana de Moisés. Encontramos que a la mitad del capítulo más o menos se les prohíbe entrar a ellos y termina con la muerte de un grande, de uno de los duros, de uno de los mejores, de alguien que caminó con ellos, alguien que fue el sacerdote de ellos. Y le dice a Moisés: sube con Aarón y con su hijo, y cuando le quites las vestiduras y se las pongas a Eleazar, su hijo, no sé si era Eleazar, ¿sí? Aarón morirá. ¿Esto qué representa? Que nuestras vestiduras de sacerdote es nuestra vida. Para mí el pastorado es mi vida. El día que yo no sea pastor, o se me queda, bueno, claro que Dios no me va a quitar el pastorado porque los llamados son irrevocables, pero el día que deje de ejercer el pastorado, estaré muerto en vida. Se acaba mis vestiduras de sacerdote. Creo que lo mejor sería partir con el Señor. Que Dios me permita ser pastor hasta mis últimos días. Hay muchos que se jubilan y descansan por su edad, chévere, y está bien, por su estabilidad emocional, por todo, pero que a mí me permita ser pastor hasta mis últimos días, porque el día que yo me quite las vestiduras de pastor, creo que ya no tiene sentido mi vida. Y eso le pasó a Aarón, le quitaron sus vestiduras de sacerdote y murió. Y fueron entregadas a su hijo. Descendieron del monte Moisés y Eleazar, subieron 3, bajaron 2. Y el pueblo lloró amargamente por un gran hombre llamado Aarón. La serpiente de bronce, capítulo 21. Vamos a ver algunos sucesos, algunos capítulos no los veremos porque tenemos que avanzar rápidamente. Ellos están en el viaje, recuerde, estamos en el segundo viaje, capítulo 20 al 21, han tenido que pasar por varios lugares, el rey de Edom no les quiso dejar pasar por su territorio, entonces tienen que viajar por otros lados y otros reyes se les vienen al encuentro. Viene el pueblo de Israel, tenemos que atacarlos. Y en este capítulo 21 ganan varias batallas, les ganan a los cananeos, a Sehón y a Og, les ganan la batalla. Pero en este caso ellos envían a decir que por favor los dejen pasar y no los dejan pasar, pero viene el ejército contra ellos y ellos también se defienden y ganan. Ganan la pelea a los cananeos, a Sehón y a Og. Pero ocurre algo y es que empiezan nuevamente a murmurar. ¿Pero por qué nos has traído a este desierto a morir? ¿Pero por qué salimos? Vea, estamos caminando en este viaje que va del capítulo 20 al 21 y nos haces morir y lo uno y quéjense nuevamente. Entonces Dios envía unas serpientes que los muerdan y empiezan ellos a morir. Entonces Dios nuevamente vemos a un Moisés clamando por ellos y le pide: Señor, ayúdanos. Dice: ok, haz una cruz y una serpiente de bronce. Y el que mire la serpiente de bronce sanará. ¿Esto tipifica qué? Al Señor Jesucristo, donde lo podemos ver en Juan. ¿Alguien por favor puede leer Juan capítulo 3 versículo 14? Juan capítulo 3 versículo 14. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El que sigue, por favor. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí está hablándole, creo que a Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento, ¿sí? Sí, a Nicodemo. Y finaliza con esos versículos diciéndole: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para que todos aquellos que miraran la serpiente se salvaran, así es necesario que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, sea puesto en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Vemos la misericordia de Dios, vemos un cuadrotipo de Jesucristo en esta historia. Es triste ver cómo se revela al pueblo una y otra vez. Vamos tan solo 20 capítulos, sin contar Éxodo, y hemos visto todas las veces que se ha revelado este pueblo. Es triste ver todo esto. Después viaja Israel a Moab, del versículo 10 al 20. Viajan por fin a Moab, a las llanuras de Moab. Capítulo 22. Terminamos nuestro viaje y llegamos a nuestra última estación del libro de Números. Les recuerdo leer en casa, adelantar aquellos capítulos que de pronto no hemos leído, adelantar en lectura cada pasaje. Llanuras de Moab, última estación, capítulo 22 al 36. Llanuras de Moab, capítulo 22 al 36. ¿De quién era descendencia Moab? María Teresa, tú que todas las dices. ¿No? Muy bien, de Lot. De Lot y una de sus hijas. Vienen los moabitas. Terminamos ahí para nuestra próxima clase. Ya, si Dios quiere poder terminar, sé que son varios capítulos, pero intentaremos tocar quizás los sucesos más relevantes, aunque todos son relevantes, pero los que más nos puedan quizás enseñar, como por ejemplo lo de Baal, lo de Balac, y miraremos todo ese suceso ahí. Ahí Moab, las llanuras de Moab, están a la puerta de la tierra prometida. ¿Qué los separa? Ustedes saben mucho, el río Jordán. Están muy pilos, pero ya han pasado muchos años, ahí terminan de morir todos los de 20 hacia arriba, tenían que esperar a que murieran todos, el mismo Moisés, Aarón, María, solo quedan 2 personajes de esa generación, Caleb y Josué, listos a la conquista, y ahí ya empezamos historia hebrea, con Josué y arrancamos. Después miraremos Deuteronomio, miraremos cómo vamos a hacer o algún trabajo, y creo que después les darán también Levíticos, pero entonces de Números ya es listos para la conquista, para Josué. Josué es un libro hermoso. Para Jueces haremos grupos para exponer, pasarán a exponer los diferentes jueces, así como una clase con diapositivas que nos expliquen. Me sentaré en primera fila para aprender también de ustedes. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Paso una preguntita.